Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18 del versículo 16 voy a leer. San Mateo capítulo 16 del versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos
es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. Este capítulo, San Mateo 18, está enseñando sobre la vida de creencia del justo. Porque la verdad que nosotros ya hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por eso nosotros fuimos perdonados. En aquel entonces alguna persona no puede pensar que entonces ya no es necesario sacrificar, amar, servir, nada. Puede ser, nada puede hacer. Pero debería saber anteriormente con qué propósito quería amar, servir a Dios, sirviendo a la iglesia. Únicamente con el propósito es que para recibir la salvación. Con toda la obra quería alcanzar, recibir la salvación. Eso es el tiempo pasado. Pero ahora, en este momento, ¿qué es lo que está hablando? Después de recibir la salvación, nuestra obra tiene relación de recompensa. Es poco diferente que antes. Porque siendo pecador, puede ofrendar, diezmar, amar a los prójimos, sirviendo a la iglesia, construyendo el edificio de la iglesia.
¿Vale o no vale? ¿Sabe qué? No vale de nada. ¿Por qué? Siendo pecador, ya todavía no está escrito su nombre en el libro de la vida. Todavía no ha adoptado como hijo de Dios, porque para ser adoptado hijo de Dios tiene que renacer. El renacimiento, es decir, que ya había nacido como pecador por la fe de Jesucristo, ya puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Por esa razón, después de recibir la salvación, siendo hijo de Dios, siendo renacido, siendo justo, ya está teniendo la vida nueva. Totalmente es nueva. Por esa razón, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir a Dios, ya Dios va a recompensar, Dios va a preparar para dar recompensa, corona de gloria. También Dios está escribiendo en el libro de la obra. Por eso, escudriñando el libro de Apocalipsis, hay 2 libros que está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Uno es el libro de la vida. El libro de la vida que escribe el nombre de cada uno que recibe la salvación. Y luego, después de recibir la salvación, la gente, ya cuando puede servir al Señor, ofrendando al Señor, todo lo que hace, buenas obras, ya vale para recibir recompensa en este mundo y también el mundo que viene. Los dos. Por esa razón, en el corazón de justo debería tener un corazón. ¿Qué tipo de corazón debería tener? Porque según entendimiento malo, ¿cómo piensa? Ya recibí la salvación, tengo la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Yo no necesario ofrendar, yo no necesario sacrificar, nada. En aquel entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Sabe? ¿Qué es lo que espera? Exhortación. Es muy importante. Para comparar de esta palabra lo que estoy hablando, sería bueno que busquemos Primera de Corintios, creo que capítulo 4. Ya. Disculpen, Primera de Corintios capítulo 3. Ya. De repente estoy recordándome esta palabra, por eso quiero presentar ante ustedes. Ya, el versículo 11 voy a leer. Así dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego, así dice. Es decir, que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios,
tenemos que comparar de otra palabra dentro del libro de la Biblia. Porque cada palabra tiene relación como la pareja. Por eso nosotros podemos comparar. ¿Dónde está escrito lo que está enseñando? Acá está. Por eso esta palabra está hablando, la vida de los justos se dividirá en dos grupos. Un grupo, después de recibir la salvación, puede edificar la casa. Cada uno de diferente manera. Pero ¿qué tipo de material se usa? Hay dos tipos. Según esta palabra dice que uno, oro, plata, piedras preciosas. Tres materiales que está hablando no se quema. Significa que para que se quede la obra buena. Después de recibir la salvación, la gente si se olvida esta palabra, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a pensar sobre la vida de creencia? Va a pensar que no es necesario orar, no es necesario ofrendar, no es necesario ayudar a la gente, ni quisiera diezmar. Siempre piensa así. ¿Por qué? Satanás inmediatamente va a engañar a los salvos. Mire, usted ya tiene la vida eterna. Ya usted tiene la vida eterna, ¿es cierto o no? Sí. Además, no es necesario cumplir mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ya porque ya tiene la vida eterna. Entonces, viva según su querer. Por esa razón, la gente cuando acepta el engaño de Satanás, ya transformará como mundano. Más peor que antes. Por esa razón, en la Biblia dice que el perro vomitó y ramer y comer, así dice. También el cerdo, después de lavar, se busca lugar de suciedad para ensuciar su cuerpo. Me recuerdo, ¿no? Porque y cuando era niño, ¿no? Cuando nosotros criamos perros, a veces vomita. Pero el ser humano cuando vomita, ya bota nomás, porque no quiere ver ni quisiera sentir olor, ¿no? Feo, feo, más peor. Uno que tomando alcohol y se vomita, uy, horrible, horrible. Pero creo que es una nueva comida, ¿no? Con mucho gusto puede ramer y comer. Por eso cuando era niño, observando perros, ¿no? Qué raro, es muy raro. Muy raro. Además, en esa época hay patio de tierra, por eso algunos niños, ¿no? Se hace necesidad de descargar sobre la tierra, no buscar al baño ya es más peligroso, se cae. Por eso algún niño se hace a descargar algo de necesidad. En aquel entonces, de repente se acerca el perro y come. ¡Wow! Horrible, horrible. Era niño. En esta época no hace. Era época como si fuera la vida de Brasil, India. Significa que nuestro infantil, así fue, ¿no? Además, una criadera de cerdos había en la casa de mi abuela cuando yo estaba observando. Se quedó mucho excremento de su casa. Además, ya mi abuelo estaba echando agua, limpiando su piso, apenas estaba limpiando su piso.
Pero qué raro, ¿no? Este cerdo, donde hay limpio, se hace necesidad. Y luego sobre su excremento se acuesta. Caliente, más rico, más sabroso. El característica de cerdo le gusta suciedad. El perro le gusta comer lo que vomitó. Dios estaba hablando sobre el tema de eso, ¿no? Después de recibir la salvación, ya debería distinguir de la vida antigua. Anteriormente tomaba, fumaba, ya vivía perdidamente, siempre estaba andando con el deseo carnal, ¿es cierto? Pero ahora ya está siendo como nueva persona y ya Dios está junto en su corazón, el Espíritu Santo del Señor está acompañado, pero la gente quiere andar como si fuera perro y cerdo. Por eso Dios no le gusta que ande como esta forma. Por esa razón, en el libro de Corintios, Efesios, Gálatas, todo sale exhortación, especialmente en Hebreos también. Significa que después de recibir la salvación, debería ser utilizado de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede ser utilizado de Dios? ¿Sabe? Por sí mismo puede escudriñar la palabra de Dios, por sí mismo puede andar por fe, por sí mismo puede servir al Señor. No es así. Por eso Dios nos permitió la iglesia. La iglesia existe el siervo de Dios. Por medio de guía, por medio de siervo de Dios, nos presenta la ubicación, el camino, para que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor. Porque cuando no anda conforme a la voluntad del Señor, la gente camina mundanamente. Eso es, Dios no le gusta. Hay muchos que después de recibir la salvación anda como mundano. ¿Dios le gusta? Dios no le gusta. Por esa razón, exhortación sirve para corregir la vida. Por esa razón, así como dice, otra persona utiliza material que se quema, como dice, madera, heno o arrasca. 3 materiales. Dios va a probar por medio de fuego. Y los que se queman material ya no vale de nada. Y luego se queda solamente ceniza sobre fundamento. Por esa razón nosotros podemos observar esta palabra como dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, imagínense, ¿no? Después de quemar una casa, se quedó fundamento. No puede escoger ninguna cosa porque ya se quemó todo. No vale. Es una vergüenza. Después de recibir la salvación, toda la vida se vive por sí mismo, por su manera, por su querer. Más tarde solamente se quedará vergüenza, aunque no se pierde fundamento, el cual es la salvación.
Por eso hay dos tipos de la salvación existen, ¿no? Una salvación con gloria de Dios que recibirá recompensa, pero otro con mucha vergüenza. Por esa razón, comparando de esta palabra, volvamos a San Mateo capítulo 18. ¿Cómo dice? Está hablando una parábola. ¿Cómo dice? El versículo 23 está iniciando, ¿no? Así dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey hizo préstamo a un hombre. ¿Cuánta cantidad de dinero le entregó? 10,000 talentos. ¿Sabe qué? ¿Cuánta cantidad de dinero es? 10,000 talentos. Ya. Un talento equivale más o menos 34 kilogramos de oro. 34 kilogramos de oro. ¿Sabe que hoy en día un gramo de oro, un gramo, yo no tengo ni un gramo de oro, un gramo, más o menos $40 o $50, un gramo de oro? Entonces, ¿cómo puede multiplicar eso? Un gramo de oro, un kilogramo de oro, 10,000 kilogramos de oro. Ya, entonces, 34 toneladas. No, perdón. 10,000 talentos. Sí, es correcto. Como un talento es 34 kilogramos. Entonces, como 34,000 toneladas. ¡Wow! ¿Es cantidad o no? Es mucha cantidad. Para multiplicar dinero ya tiene que usar el computadora, ¿no? Para calcular. Un gramo de oro más o menos $40. Multiplica 10,000 talentos. 34,000 toneladas. Alguien si me da 1,000 kilogramos de oro, se lo agradezco. Aunque no sea 1,000, sino que 10 gramos. 10 gramos, suficiente para mí. Porque no tengo nada de ni un gramo de oro. Nosotros podemos imaginar por qué Jesucristo estaba hablando que 10,000 talentos que estaba dando préstamo a una persona. Es una confianza grande. ¿Es cierto o no? Porque el rey estaba teniendo gran confianza a ese hombre. Porque si no tiene confianza, entonces no le entrega. Es decir, que en el corazón del rey tenía confianza, seguridad, que esta persona ya puede negociar, ganar. Así es. Pero ¿dónde está este dinero? ¿Cómo puede malgastar todo? No se quedó nada, punto. Es decir, que ya es maldito. Comparando de nuestra salvación y la salvación que Jesucristo nos entregó, es como si fuera el dinero como
10,000 talentos. Eso es. Por eso nosotros tenemos la deuda. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. No solamente Jesucristo murió en la cruz, no solamente Jesucristo perdonó nuestros pecados, sino también Jesucristo tanto quiere que nosotros tengamos este sentido que ya nosotros tenemos la deuda como 10,000 talentos. ¿Por qué? Sintiendo como deudor, para cada día puede procurar para cancelar la deuda. Después de recibir la salvación, si una persona puede valorar de la existencia de la iglesia, del siervo de Dios, el evangelio, siempre piensa acerca de el evangelio para la iglesia, para siervo de Dios. Puede servir. Por esa razón, nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, así funcionaba. Después de recibir la salvación, los hermanos, cada uno estaban sintiendo como deudores. Por esa razón, apoya el proyecto de Dios, la obra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, según el testimonio de Pastor Rusubá, decía que desde 1989 él obtuvo pasaporte, luego viajó a Estados Unidos por primera vez. Luego viajó a Alemania. Por esa razón, en el año 1990 que yo recibí la salvación, fundó 12 iglesias. Uno es una iglesia de Los Ángeles, otro es en Alemania. Solamente existían 2. Pero ahora, ¿cuántas iglesias existen? Los misioneros son como 350 misioneros coreanos, viven fuera de Corea del Sur. En Corea del Sur solamente se quedó 250 pastores por ahí. Más cantidad que los grupos que se quedan en Corea del Sur. Así estaba viviendo. Pero al fundar la iglesia, ya apenas la Misión Buenas Nuevas podía apoyar a una iglesia de diferentes países. No era suficiente para apoyar de gasto, para enviar $1,000. Apenas juntando toda la iglesia, enviando dinero cada mes. Pero Pastor Rusubá un día estaba hablando, como lo que Jesucristo estaba diciendo, vamos a cruzar otro lado del mar de Galilea para encontrar un endemoniado que estaba viviendo dentro de cementerio porque estaba siendo endemoniado. En aquel entonces tenía como viento, maremoto, pero Jesucristo decía que vamos a cruzar. Por fin, ese barco llegó a otro lado. Creo que en el año 1991, 2 por ahí, ¿no? Estaba llegando esta palabra entre muchos pastores. Los hermanos de Corea del Sur tenían gran proyecto y misión para enviar muchos misioneros cada diferente países. Por esa razón, en Sudamérica, Centroamérica,
Por primera vez llegó un misionero, se llama misionero Yonghai Lee, a Asunción de Paraguay, creo que en 1992. Y luego los misioneros. Según mi caso, Dios me envió de primero a Jamaica, 1997, luego 1998 a La Paz de Bolivia. Por primera vez yo llegué para iniciar la iglesia de La Paz de Bolivia y luego otros pastores entraron México, Costa Rica, cada diferentes años. Más rápido que yo estaban llegando. México, Costa Rica, Argentina, Perú, etc. Al iniciar misión, se llama misiones fuera de Corea del Sur para nosotros, ¿no? No era fácil. En esa época no teníamos nada de computadora ni celular. Apenas nosotros teníamos línea abajo de teléfono. Por eso, para conversar con la familia o con el pastor de Corea del Sur, costaba muy difícil, ¿no? Porque el precio era muy caro. Sí, 5 minutos conversando, ya de repente $100, $200 va a subir. Por eso no podía llamar fácilmente. Pero con todo corazón los hermanos oraban al Señor, enviando muchos pastores, hasta ahora 94 países. Y en total 350 misioneros y también nativos. Multiplicó mucha cantidad de los misioneros y ministros estaban creciendo. ¿Por qué? Pastor Suba estaba enseñando. Cada familia, orando al Señor, puede apoyar a un misionero. Puede ofrendar $500 o $1000, suficiente para establecer la iglesia. Con este corazón, muchos hermanos, más que su fuerza, estaba ofrendando, enviando misioneros y sirviendo a la iglesia. Por causa de eso, como fundamento de los hermanos que habían sacrificado, desarrolló la misión al mundo. Es decir que después de recibir la salvación, los hermanos de la iglesia de Corea del Sur no vivían como mundanos. En la época de 1990, en el año que yo recibí la salvación, entre los hermanos no era difícil, no era fácil de comprar su ropa. ¿Por qué? Ganando dinero no podía comprar fácilmente su ropa. ¿Por qué? Más que todo, de primero para Dios, para misión, para la iglesia. Así estaba sirviendo. Esa es la verdad. Antes de ser misionero, yo estaba pastoreando en una iglesia, se llama Yangsan, cerca de la ciudad de Busan. En esa época, como 1995, desde 1993, así empecé a pastorear en la iglesia de Yangsan. Según mi recuerdo, solamente uno de 15 hermanos estaban congregando. Pero solamente los jóvenes, mujeres, uno de como 6, las que estaban congregando o trabajando en una empresa de LG, ellas estaban ganando dinero, pero ellos
Perdón, ellas de primero pensaban acerca de situación de la iglesia, para pagar alquiler, para hacer el seminario, para que funcione la iglesia. Entre las señoritas estaban sirviendo a la iglesia. Significa que después de recibir la salvación no vivían como mundanos, para sustentar su vida, para servir a sí mismo, no, sino que toda la gente estaba pensando para servir del evangelio. Por causa de eso, por sacrificio de los hermanos, llegaban muchos misioneros a diferentes países. Hoy en día en Sudamérica, Centroamérica está llegando toda la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Entonces, comparando de esta palabra, ¿no? El que tenía mucha cantidad de deuda, como 10,000 talentos, ya no podía cancelar. Por eso el rey le perdonó. Pero solamente él recibe perdón. No recibió amor de su amo, la misericordia del rey. No se quedó nada en su corazón. Por eso saliendo del palacio, de repente se encontró un deudor que tenía como, ¿cuánto tenía? 100 denarios, así dice. El versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios significa que el salario de cada día es un denario. Calculando 100 denarios, más o menos el salario de 3 meses. El salario de 3 meses y 10,000 talentos es totalmente diferente, pero le ahogó y luego y le insultó. Debería pagar ahora, rápidamente, pidiendo perdón. No le perdonó nada. En aquel entonces, observando los siervos del rey, le avisó al rey. Escuchando este tratamiento, el rey se enojó bastante y luego le hizo orden para capturar a este hombre y encarcelar. Significa que nosotros ya recibimos perdón eterno, recibimos mucha bendición por medio del evangelio, por medio de la salvación. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar sobre el evangelio, enviando misioneros, apoyando la vida de misioneros, también sirviendo a la iglesia para que llegue el evangelio a muchos lugares. Ahora esta predicación está transmitiendo en canal de televisión, radio, también especialmente en vivo, la Radio Jerusalén de Bolivia, por medio de satélite y también antena, está llegando a muchos lugares. Todos son costosos. ¿Quién apoya lo que gasta? Todos los hermanos justos están apoyando. Sin servicio, sin sacrificar de los justos, no funciona nada. Eso es. Por esa razón, no solamente nosotros podemos interpretar esta palabra como literalmente, sino que actualmente en la vida, después de recibir la salvación,
Si hay ganancia, de primero tiene que pensar acerca del Evangelio, a la iglesia, al siervo de Dios, para que llegue constantemente el Evangelio a otros lugares. Por eso la iglesia de Chile también está usando los canales, televisión, para hacer transmisión de la predicación de Pastor Oxobag y mía, también radio. Cada mes nosotros estamos gastando más o menos como más de $500 estamos gastando. ¿Por qué? Es como si fuera que estamos pagando la deuda. Lo que nosotros tenemos, la deuda, como 10,000 talentos cada uno. ¿Cómo nosotros podemos cancelar esta deuda hasta morir? No alcanza cancelar. Por eso, siendo como deudor, sirviendo constantemente el Evangelio, para que mucha gente pueda recibir la salvación como nosotros. Hoy en día, algunas personas están escuchando la palabra de Dios. Creo que Dios está preparando mucha gente para que reciban la salvación como nosotros. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. También Dios nos hizo como deudor después de recibir la salvación, para que no vivamos como mundanos, sino que para que sirvamos al Evangelio, para servir a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Espero que Dios les bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios, para que sean instrumento de Señor. Señor, espero que Señor abre el camino para que llegue la palabra de Dios a diferentes ciudades, a diferente lugar, por medio de plataforma de radio, internet, también televisión, para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio, que reciban la salvación. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo, estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy.
Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza,
Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Mañana podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay nuevamente por la gracia. Estamos estudiando el libro Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. La promesa de entrar en su reposo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta el versículo 2 hemos leído. El libro de Hebreos capítulo 4 empieza con la palabra de reposo. El reposo es el símbolo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar a través del día de reposo? A través del día de reposo, Dios nos quiere presentar el mundo del Señor Jesucristo. Digamos, ¿cómo es la vida en Cristo Jesús? En la Biblia hay muchos símbolos de Jesucristo. No solamente el día de reposo, sino el arca de Noé también. Los que estaban dentro del arca de Noé también pudieron reposar, sin importar el diluvio de aguas, la tormenta, la cantidad de lluvia. Pudieron reposar tranquilamente en el arca. Así es. Entonces, los que están en el reposo, así es la vida en Cristo. Los que están en Cristo pueden estar en reposo también. Entonces, ¿quién puede entrar en el reposo que Dios preparó? Aquí dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo está preparado, abierto para todos. Pero algunos alcanzan, algunos no alcanzan. Algunos ya están en el reposo disfrutando con el Señor y algunos aún no. Entonces,
¿Dónde estará la diferencia? Uno, ¿por qué entra en el reposo? Otro, ¿por qué no puede entrar en el reposo? Depende de qué. Este punto nosotros podemos pensar a través del pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Por qué Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto de la mano de Faraón? Para matar todo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Eso era el propósito? No, en ninguna manera. La voluntad de Dios no era destruirlo en el desierto, sino llevar a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa donde había la abundancia, la riqueza, todo el amor y el apoyo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron entrar en la tierra de Canaán? Ellos, los israelitas, saliendo de Egipto, en ese momento mismo, muy pronto llegaron al río Jordán. Entonces, faltaba cruzar por el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán y conquistar. Eso era la promesa de Dios, la orden de Dios, la palabra de Dios. Para eso Dios sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón de Egipto. Pero el pueblo de Israel no quiso entrar directamente en la tierra de Canaán. Primero ellos querían espiar. ¿Qué tal la situación? ¿Qué tal el ambiente? Por eso ellos eligieron un espía de cada tribu. 12 espías enviaron. Durante 40 días, los 12 espías espiaron por la tierra de Canaán y regresaron. Y les informaron a los israelitas. Así es, la tierra de Canaán es fértil, muy hermosa. Los frutos de la tierra de Canaán son excelentes, grandotes. Mira esto, lo que nosotros trajimos. Viendo la excelencia, la hermosura de la tierra de Canaán, todos se quedaron contentos. Pero ellos también les contaron lo que vieron. Pero hay un problema muy grave. Los cananeos que ocupan en este momento toda la tierra de Canaán son gigantes, fuertes. Ante ellos, nosotros como langostas. Los israelitas, escuchando esta información, se quedaron muy decepcionados, arrepentidos de haber salido de la tierra de Canaán, de Egipto. ¿Qué? Entonces nosotros si entramos ahí moriremos ante los gigantes. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? Si la tierra de Canaán es linda, así como la palabra de Dios, pero ahí ya están los moradores. Hace años ellos ya están ahí con autoridad, con poder. Y además, como que son muchos y son fuertes, son grandes, ¿cómo nosotros podríamos pelear, luchar, enfrentar contra ellos? Es una tontería. Si nosotros entramos ahí, moriremos. Ellos, los israelitas, se quedaron
decepcionados, quebrantados, angustiados. Ellos se quedaron contra Dios. ¿Por qué nos sacó de Egipto para matarnos en la mano de los cananeos? Ellos lloraron, se quedaron tristes. Aunque Josué y Caleb, por la fe, ellos les dijeron a los israelitas: no, no es así. Sí, ellos son grandes, pero Dios está con nosotros. La promesa tenemos nosotros. Ante Dios ellos no son nada. Entramos y conquistamos, Dios está con nosotros. Aunque Josué y Caleb, por la fe, ellos les dijeron la verdad, la promesa, pero los israelitas no hicieron caso. ¿Qué pasó? Ellos ya estaban cerquita de la tierra de Canaán. Faltaba cruzar nomás por el río. Pero ellos no quisieron cruzar por el río ni entrar en la tierra de Canaán, sino se quedaron murmurando contra Dios. Por eso ellos se cayeron en el desierto. Entre los hombres mayores, todos se cayeron, que salieron de Egipto, todos se cayeron en el desierto, menos Josué y Caleb. ¿Por qué ellos no pudieron entrar en la tierra de Canaán? Ya estaba cerca, estaba ya en la entrada, faltaba entrar nomás. Pero no entraron. ¿Por qué? Ellos no creyeron en Dios. Cuando Dios les ordenó a los israelitas, eso, dentro de esa promesa, ya estaba incluido el apoyo, el poder, la fuerza, la mano fuerte de Dios. Obviamente Dios no sacó el pueblo de Israel de Egipto para destruirlo, matarlo en el desierto, no, en ninguna manera, ni en la tierra de Canaán. Sino, Dios ya había preparado la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Israel tenía que considerar a los cananeos. ¡Wow! Gracias. Vosotros cuidasteis muy bien la tierra de Canaán hasta que nosotros volvamos. Dios había puesto vosotros en esta tierra de Canaán que era ya nuestra tierra. Pero vosotros estaban cuidando muy bien todas estas tierras. Gracias. Pero ahora nosotros ya estamos aquí, somos dueños. Así el pueblo de Israel tenía que entrar por la fe y conquistar echando a todos los moradores. Sí, así es, de verdad. Dios estaba con ellos. Ellos no salieron de Egipto por la fuerza ni por la sabiduría de ellos, sino por el poder de Dios. Lastimosamente, el pueblo de Israel no creyó en la promesa de Dios ni en Dios. Por la incredulidad, por la desconfianza, ellos no quisieron entrar. Por eso Dios no pudo menos que matarlos. Los incrédulos. Ellos se cayeron en el desierto. Luego, ¿quiénes son los que pudieron entrar entonces en la tierra de Canaán? ¿Eran hombres excelentes, más fuertes, más sabios? No. Los que creyeron en Dios. Los que creyeron en la promesa de Dios. Ellos pudieron entrar en la tierra de Canaán por la fe. Luego, ¿quién trabajó?
¿Quién conquistó, quién derrotó la ciudad de Jericó? Josué. Josué derrumbó la muralla de la ciudad de Jericó, que era muy fuerte y enorme, bien firme. No. Josué y el pueblo de Israel, conforme a la promesa de Dios, ellos siguieron adelante, enfrentaron nomás, dando la vuelta, una vuelta cada día. En el séptimo día, 7 vueltas, y gritaron. Ahí se cayó la muralla, y entraron y conquistaron nomás. Nada fue por el pueblo de Israel, sino por el amor, por el poder de Dios. Entonces Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios les prometió, Dios estaba dispuesto a trabajar, pero ellos no creyeron lastimosamente. Por eso se cayeron y murieron en el desierto. ¿Por qué no pudieron entrar en la tierra de Canaán? ¿Dios no quería? No, en ninguna manera. Dios ya abrió el camino, dejó abierto. Entonces, hay una sola diferencia entre los que entraron y no entraron. ¿Cuál sería? La fe. Los que entraron en la tierra de Canaán, donde ya estaban los moradores fuertes, grandes, ellos, sin ver la situación y la condición, creyeron en la promesa de Dios y confiaron en Dios. Por eso pudieron entrar y conquistar. Los que no entraron, no quisieron entrar. ¿Por qué? Ellos no confiaron en Dios, ni creyeron en la promesa de Dios tampoco. Eso nomás es la diferencia entre los dos. Dios así nos muestra a nosotros. Entonces, el reposo, ¿para quién está preparado? Para todos. Dios preparó el reposo para todos, pero no todos pueden alcanzar al reposo que Dios ha preparado. Entonces los que alcanzan al reposo, los que no pueden alcanzar al reposo, ¿cuál sería la diferencia? La fe. Los que creen en Dios, en la promesa de Dios, pueden alcanzar al reposo y disfrutar. Pero los que no creen, los que no aceptan la palabra de Dios, como los israelitas que se cayeron en el desierto, no pueden menos que caerse en el desierto. No pueden entrar, no pueden alcanzar al reposo que Dios ha preparado. Muchos están tratando de cumplir el día de reposo sin trabajar, sin hacer otras obras. Pero ese reposo no es el día de reposo, no es el reposo verdadero que Dios preparó para nosotros. ¿Por qué? El día de reposo que muchos hombres toman y quieren cumplir y tratan de reposar en ese día, eso no es el reposo. ¿Por qué? Es el día de reposo que los seres humanos nomás que respetan y tratan de cumplir. Para el día de reposo para Dios es diferente. Dios durante 6 días trabajó para crear este mundo. Creó los cielos y la tierra. Luego en el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. En el octavo día, ¿qué hizo? Reposó. Al día siguiente, reposó. Eso es el reposo de Dios.
el reposo verdadero que Dios preparó. En el 8º día, 9º día, 10º día, 11º día, ¿por qué Dios reposó? Porque ya no hay nada más que hacer. Ya no había nada más que hacer. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo era bueno, en gran manera, no faltaba nada de nada. Por eso Dios reposó. Entró en el reposo. Eso es el reposo de Dios. Reposa porque ya hizo todo lo necesario, ya no falta nada. Por eso reposa. Pero el día de reposo que tratan de cumplir los seres humanos, ¿cómo es? El 7º día descansa. ¿Sí? Luego, otra vez trabaja. Según la Biblia, el día de reposo, cuando se cae el sol el viernes, hasta el caerse el sol en el día de sábado. Sábado es el 7º día. Por eso hoy en día hay algunos tratan de cumplir el día sábado como el día de reposo. Pero eso no es tan importante. Y algunos el domingo consideran como el reposo, el día de reposo. Pero ni el sábado ni el domingo es el día de reposo verdadero que Dios preparó, sino Dios quiere que nosotros podamos entrar en el reposo de Dios. ¿Dónde está Dios reposando? ¿Por qué Dios reposa? ¿Por qué Dios descansa? Porque ya terminó, ya hizo todo lo que necesitaba. Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, reposando. ¿Por qué? Ya terminó todo. Consumado es, dijo. Consumado es. Opama, dijo Jesucristo. Ya está. Ya terminó. Todo está listo. Por eso, no hay más trabajo. Por eso reposa. Así es. Dios ya preparó todo para nosotros. ¿Qué es lo que preparó Dios? El perdón eterno del pecado. La justicia de Dios, la santificación de Dios hasta la perfección. Hasta todos los detalles Dios ya logró y nos entregó a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo ya logró todo. No nos dejó nada a nosotros. Bueno, yo limpié el pecado desde la creación hasta tal año. El resto, tú tienes que encargarte, ¿sí? Tú tienes que tratar de no pecar y limpiar el pecado. Mentira. El Señor no nos dijo eso nunca. Jesucristo nunca nos dejó una parte, sino que Jesucristo se encargó. Jesucristo mismo quitó el pecado del mundo. Jesucristo mismo ya logró todo. Por eso Él dijo, consumado es. Todo el pecado del mundo ya fue lavado y perdonado, pagado por la sangre de Jesucristo. Por eso dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos, el capítulo 10, el versículo 18 dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hace falta
ofrecer otro sacrificio ni otra ofrenda por el pecado. Porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Por el pecado ya no. Por eso Dios nos aseguró con su palabra: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya logró. Entonces, ¿quién puede estar libre del pecado? ¿Quién puede disfrutar el perdón del pecado? El que cree en Jesucristo, el que cree en la promesa, en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que están sufriendo por sus pecados aún, condenados, afligidos, luchando contra el pecado, pidiendo el perdón, confesando cada pecado que cometió con lágrima, con la ofrenda, con muchas obras buenas, con muchos esfuerzos. Aún hay muchas personas que están luchando por sus pecados. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ellos no creen en Jesucristo por eso. Ellos no creen en la promesa de Dios que nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, Dios nos dice a nosotros. Pero muchos no creen, lastimosamente. Por eso están tratando de limpiar el pecado por sí mismos, luchando contra el pecado. Y están condenados. El día de reposo que viene por los seres humanos, así es. El cuerpo descansa sin hacer nada, pero en el corazón hay mucha carga, hay mucha preocupación. Sí. Porque al día siguiente tiene que trabajar otra vez. El cuerpo está descansando, durmiendo, pero la tarea aún se quedó pendiente. Falta trabajar más. Muchos están así, delante de Dios. La boca dice: sí, Jesucristo es mi Salvador, yo acepté al Señor. Habla muy bien. Pero ¿cómo está su corazón? Está condenado. Sigue la condenación. Está afligido, está cargado, está cansado, está luchando contra el pecado. ¿Por qué? Jesucristo dijo: consumado es. ¿Por qué sigue luchando contra el pecado y sigue la condenación? Porque no creen en Jesucristo con el corazón. La boca dice que cree. La boca dice que ella sabe, pero eso no es la fe. Únicamente por la fe puede entrar en el reposo. Únicamente por la fe uno puede lograr el perdón eterno del pecado, no por su obra, sino por la fe en Jesucristo. El perdón del pecado ya logró Jesucristo. ¿Quién puede entonces alcanzar el perdón del pecado? El que cree en Jesucristo, en su promesa. Por la fe es posible únicamente. El reposo también. ¿Quién puede alcanzar al reposo que Dios preparó? El que cree en Jesucristo, el que cree en la promesa de Dios. Solamente es posible por la fe. Así es. Dios ya nos preparó el día de reposo, el reposo verdadero. El que cree en Dios, el que cree en Jesucristo, el que cree en la promesa de Dios, puede descansar de verdad con el corazón. Puede disfrutar el reposo verdadero con el corazón, por la fe.
por creer en Jesucristo, por creer en la promesa de Dios únicamente, por la fe. Esto es el reposo que Dios nos preparó. Lastimosamente, Satanás engaña a muchos para que no pueda creer en la promesa de Dios en Jesucristo. Por eso están sufriendo nomás. Solamente por la fe puede alcanzar al reposo que Dios preparó, por medio de la fe en Jesucristo. Espero que todos ustedes puedan alcanzar el reposo que Dios preparó para poder reposar con el corazón de verdad y entregar y compartir con los demás lo que Dios nos dio a nosotros. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, recientemente el cristianismo se ha corrompido por la separación causada por la creación de doctrinas y el denominacionalismo y por un evangelio incompleto y un arrepentimiento incorrecto.
Muchos pastores están manifestando la dificultad del pastoreo y la necesidad de una reforma. En medio de esta corriente, los ministros, quienes volvieron a la creencia correcta y al verdadero evangelio, han unido las voces enfocándose solamente en la Biblia. De tal manera empezó el CLF, Congreso de Líderes Cristianos alrededor del mundo. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. Eterna Redención, la conferencia a la madrugada en donde uno puede aprender oyendo el Evangelio preciso. Academias, el lugar en donde uno puede aprender eligiendo entre una gran variedad de enseñanzas como la misión y el ministerio en cada país, la vida de creencia y la teología. Simposio, los pastores con cada tema directamente van discutiendo, observando detenidamente la Biblia. Luego participan a la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera, ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. El Congreso de Líderes Cristianos, que ha empezado de esta manera sobrepasando fronteras, ha empezado a extenderse de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En el 2017, más de 24.000 pastores se han reunido en nombre del CLF. En octubre del 2017, por primera vez se ha realizado el primer CLF en Hong Kong, la conferencia en Asia de CLF. Se reunieron 1.150 pastores de 17 países asiáticos, incluyendo a China. Al comienzo han surgido variadas opiniones oyendo la palabra, ya que se han reunido líderes de distintas denominaciones, doctrinas e ideas. Sin embargo, delante del preciso evangelio que continuamente iban oyendo, ellos iban dejando de lado su propio pensamiento y teoría, llegando a tener un mismo corazón con Dios. En marzo del 2018 se ha realizado la Conferencia Mundial CLF en Nueva York, en donde han estado presentes miles de pastores de 35 países de todo el mundo. Muchos de ellos habían recibido la invitación y recomendación de los pastores compañeros de su propio país. Se ha pronosticado que el CLF poco a poco se establece como un proceso indispensable, creando un momento decisivo para muchos pastores. Además, los variados ministerios de la juventud y las actividades sociales de la misión Buenas Nuevas enfocada al Evangelio ha sido muy necesario en el cristianismo de los Estados Unidos, en donde poco a poco la juventud desaparece y las personas van perdiendo el interés. Los pastores han unido las voces unánimes deseando anunciar cuanto antes en sus iglesias y en sus países el corazón de Dios que han aprendido aquí. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl. El grito de ellos ha continuado en el CLF realizado a la par del Seminario Bíblico El Pastor Oxupar en mayo del 2018. Con la participación de Kisebe Arthur Kitonga, representante del cristianismo de Kenia, Gofrida Senduluka, ministra de la religión de Zambia, 500 obispos líderes de todo el mundo y otros. Se ha abierto el simposio con la temática El verdadero evangelio y la vida de fe, y la conferencia de prensa Los líderes cristianos 2018. Todo ello ha recibido un gran enfoque de la prensa. Por otra parte, en las islas del sur del Pacífico, la denominación cristiana más grande de Fiji, la Iglesia Metodista, prometiendo la colaboración en la evangelización de Fiji. En agosto del 2017 se ha celebrado la firma del Memorándum de Entendimiento con la misión Buenas Nuevas. En junio de 2018 se ha abierto el CLF para los pastores de la denominación metodista, de tal manera que han participado 600 pastores de todas las regiones de Fiji.
Los pastores no solo estaban interesados en el objetivo, enfoque y programa del CLF, sino que abriendo sus corazones hacia el Evangelio preciso, la exacta vida de creencia y la verdadera vida de fe, han aceptado la verdadera salvación. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el esfuerzo, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. El CLF, enseñando esto, desea anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones. El CLF, Congreso de Líderes Cristianos, grandemente está surgiendo nuevos vientos en el cristianismo de todo el mundo. Alabamos a Dios, quien va abriendo nuevas puertas del Evangelio a través del CLF. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar Estudio Bíblico Pastoral número 40. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral. Hoy en día nosotros estamos estudiando del libro de San Mateo. El día de hoy nos toca el capítulo 19, del versículo 16, voy a leer hasta 30. Yo leo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dieras falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez, os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hasta el versículo 30 he leído. Creo que muchos que están congregando en la iglesia conocerán este capítulo, ¿no? San Mateo capítulo 19. Un hombre que estaba preguntando sobre la vida eterna. Entonces, la vida eterna es decir que uno que vive eternamente, ¿en dónde? ¿En esta tierra? No, en el cielo, en el reino de los cielos. Es decir que este hombre estaba teniendo interés de entrar en el reino de Dios, ¿es cierto? Entonces, ¿cuántas personas están teniendo este deseo entre los que creen en Dios? Entre los católicos, evangélicos, también de musulmán y también toda la gente, ¿no? No solamente vivirían en el mundo, luego van a entrar en el infierno, sino que les gustaría entrar en el reino de Dios, es correcto. Entonces, la vida eterna es como igual que la salvación. Para creer en Dios, de primero tiene que ajustar vocabularios. Tiene que interpretar bien sobre vocabularios que están saliendo en la Biblia. Por ejemplo, la redención. La redención es como igual que rescate y también redimir. Redimir, la redención, rescate. Toda la cosa está pidiendo algo sacrificio. Por ejemplo, ¿no? Una persona fue vendido como esclavo. Siendo esclavo por sí mismo, tú no puedes ser libre. Pues alguien tiene que pagar el precio de esclavitud. ¿Quién? Como su familia, su tío, su primo, que tenga mucha plata y el deseo tiene, entonces puede cancelar al dueño de este esclavo. ¿Para qué? Para que tenga libertad. Eso es. También en la Biblia nos enseña que cuando uno que cometió contra Dios por la ley,
ya tiene que traer sacrificio. Por medio de sacrificio, matando una oveja o cabra, quitando la sangre, ¿no? Derramando o pintando en el cuernos de altar de holocausto, y se cancela. Eso es la manera de redención temporal. Por medio de sacrificios de un sacrificio, ya puede ser libre, puede ser perdonado. Pero la Biblia nos explica a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por medio del libro de Hebreos, se está enseñando que Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote para que Él trabajara en el reino de Dios. Nosotros no hemos visto en el tabernáculo de reunión celestial. Solamente nosotros hemos escuchado, leído la figura del tabernáculo de reunión terrenal que hizo por medio de Moisés. Pero por medio del libro de Hebreos está explicando que Jesucristo entró en el lugar santísimo llevando su propia sangre, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, donde la tapa del arca de pacto de Jehová, canceló todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Se llama la redención eterna. Por esa razón, para ser libre siendo esclavo, alguien tiene que pagar el precio de su esclavitud. También siendo pecador, en la época de la ley, para ser perdonado, entonces un animal tenía que morir derramando la sangre para que intercambie de la vida del pecador por medio de una oveja. Es igual que nosotros somos pecadores, porque nacimos con el pecado, somos descendientes de Adán. Por causa de eso nosotros no podíamos cumplir mandamiento de Dios, aunque Dios nos pidió, pero nosotros no podemos cumplir nada. Eso es la explicación de Dios. Porque Romanos capítulo 3, el versículo 20, como dice, ningún ser humano será justificado delante de Él por su obra. Escuchando esta palabra, ¿no? Mucha gente todavía no acepta esta palabra. Aunque alguna persona no puede cumplir mandamiento de Dios, pero yo puedo. Porque yo soy especialista. Así piensa. Es una confusión, una mentira, porque ningún ser humano será justificado delante de Dios. Significa que Dios no justifica a ninguno al ver la obra de la gente. Ninguno. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Tú eres muy fiel. Tú eres una buena persona. Tú eres muy especialista, por eso puede cumplir. Entonces, no solamente una persona está aceptando este sentido, esta palabra, la palabra de Satanás, sino también mucha cantidad, hoy en día también, está siguiendo, enseñando como esta forma, entre muchos pastores, cumpla mandamiento de Dios. Si no cumple, tiene que arrepentirse. Entonces, uno de los dos tiene que cumplir o no tiene que cumplir. Entonces ya tiene que arrepentirse. Arrepentiéndose, ¿qué diferencia hay? Igual manera está siendo pecador. Por esa razón, la enseñanza del mundo siempre está enfocando a la gente que sean como pecadores, condenados. El que está iniciando creer en Dios siendo pecador,
Pasando un año, también está siendo pecador. 10 años, siendo pecador. 50 años o último día de la muerte, siendo pecador. Porque todos somos pecadores. No hay justo ni a uno. Así piensa, solamente está grabado este versículo. Ya está siguiendo como pecador, esforzando guardar mandamiento, aunque nunca puede cumplir. Lastimosamente, todavía está siguiendo, condenado, siendo pecador. Este hombre también, ¿no? En su corazón está teniendo una confianza en sí mismo. Está confiando en su obra. Yo soy buena persona, yo soy fariseo, yo puedo guardar el mandamiento, casi yo tengo la vida eterna. O sea, mire, hay dos caminos. Jesucristo también estaba diciendo, hay dos caminos, un camino ancho, pero mucha cantidad de gente está caminando. El destino de camino ancho es destrucción, así dice. La puerta ancha, el camino estrecho, para llegar a la vida eterna, pero no mucha gente busca este camino, esta puerta, así dice. Siempre está comparando dos caminos, dos puertas, dos maneras, porque la gente no puede distinguir fácilmente. Aunque se sabe, en la Biblia se divide Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué significa Antiguo Testamento? Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, la gente estaba buscando a Dios, cumpliendo mandamiento de Dios. Pero por fin ellos derrumbó todo mandamiento de Dios. Busquemos Jeremías capítulo 31. El libro de Jeremías capítulo 31, el versículo 31, así dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es una palabra muy especial que Dios está avisando un día. ¿Qué día será? Cuando iba a venir Jesucristo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, derramando toda la sangre, y luego se resucita. Cuando iba a resucitarse de su tumba, ya iba a establecer nuevo pacto. Entonces, ¿qué diferencia hay en antiguo pacto y nuevo pacto? En el pacto antiguo, que hizo un pacto con los israelitas por medio de Moisés. Si hubiera cumplido todos los mandamientos de Dios, Dios iba a bendecir, como lo que está apareciendo en Deuteronomio capítulo 28. Saliendo de la casa, entrando de la casa, saliendo de la ciudad al campo, entrando de la ciudad, todo Dios iba a bendecir cuando cumplan mandamientos de Dios. Pero si no cumplan, entonces Dios iba a traer todas las enfermedades, destrucciones, iba a maldecir todo. Convertirán el cielo como el bronce, así dice. No va a rociar ni hay lluvia, no va a llover nada. En aquel entonces, ¿cómo va a cosechar alimentos? Iba a morir todo. Por fin, en la época de Sedequías, el rey de Judá, último rey, ya había llegado destrucción. En esa
época Jeremías, profeta Jeremías, vivía. En aquel entonces Dios avisó que iba a cambiar pacto. Por eso el versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron significa que ya ellos no han cumplido nada. Invalidaron. Ya Dios dice que ustedes ya todo invalidaron mi pacto, por eso voy a cambiar el pacto. Y luego, como dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos está en el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios iba a perdonar todos los pecados, no iba a recordarse de nuestros pecados cuando iba a morir Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo que iba a rociar sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial, ya iba a establecer el pacto nuevo. Por eso, en esta época es la época de nuevo pacto. Mucha gente está confundido, están pensando que nuevo pacto es el tiempo de guardar mandamiento de Dios. Así piensa. Qué raro, ¿no? 10 mandamientos permanece el pacto antiguo. A través de Moisés, Dios había dado. Por eso Jesucristo tenía que venir para que toda la gente creyeran en Él, para que recibieran la salvación. Por eso la salvación no viene de la obra de ser humano, sino que viene de la sangre de Jesucristo. Pero hoy en día, por medio de teoría, ¿no?, está enseñando, mezclando, confiando en Jesucristo, cumpliendo mandamiento de Dios, los dos juntos, ajustando, ya un día será salvo. Así piensa. Yo también aprendí como esta forma. Muchos pastores de Corea del Sur me enseñaban, ¿no? Jesucristo murió por el pecado original, no por nuestro pecado que estamos cometiendo. Por eso ya nosotros no tenemos pecado, solamente el pecado original. Pero tenemos pecado lo que estamos cometiendo. Entonces, se dividió. No sé muy bien quién les enseñó. ¿Qué palabra les enseñó? Jesucristo nos llevó el pecado original solamente, sino también Él llevó transgresiones. Muy importante, las transgresiones. Ya veamos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 24, así dice: sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Es decir, que para que Dios nos justifique. Para que nosotros Dios nos dé la justicia de Dios. Por eso, la resurrección de Jesucristo es que ya no somos pecadores. Yo no soy pecador, sino que Jesucristo me hizo que sea renacido
salvo, justo, santo y perfecto. Por eso la perfección viene por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Pero volvamos. San Mateo capítulo 19, este hombre, ¿cómo decía? El versículo 17, ¿no? 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, que bien haré para tener la vida eterna. ¿Sabe qué? Usted tiene que leer la Biblia. Cuando alguien pregunta como esta forma, nunca iba a recibir la salvación. Ninguno. Entre los pecadores pueden recibir la salvación. Uno que fue cometido, como igual que la mujer adúltera. También Zaqueo, que era publicano, que era pecador. Y también este publicano Mateo, el que escribe este libro. Todos los pecadores reconocidos podían recibir la salvación fácilmente. Pero alguien que está presentado, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Ante presencia de Jesucristo, habla así, 100% nunca iba a recibir la salvación. ¿Por qué? Eso es secreto. Para contar más fácil, entonces ya es muy difícil. Mire, ¿por qué no puede recibir la salvación? Los que hablan así. Porque Jesucristo puede ver su corazón. Este hombre está lleno de justicia. Yo hice, yo hago, yo tengo que hacer. Siempre por sí mismo está teniendo la esperanza en su obra. Toda la gente que habla como esta forma de decir, siempre ellos tienen razón. Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? No solamente sale esta palabra, ¿no? San Lucas capítulo 10, sale un intérprete de la ley. Como decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesucristo, misma respuesta habla. Tiene que guardar el mandamiento. Tiene que guardar el mandamiento. Además, ellos responden con misma manera. Yo he guardado. ¿Ya? Otra vez. Con toda la gente que pregunta a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Misma forma. No solamente una persona. Millón de personas. Hoy en día también. ¿Qué tengo que hacer yo? Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer yo? Todavía en su mente no está llegando el límite. Tú no puedes hacer nada. Esta palabra todavía no llegó en su corazón. ¿Por qué? Todavía está teniendo esperanza. Para recibir la salvación, sí o sí tiene que llegar a ese punto. Yo no puedo, Señor. Señor, yo no puedo guardar el mandamiento. Yo he cometido siendo pecador, condenado. ¿Qué hago, Señor? Ten misericordia de mí. Eso es. La persona que quiere recibir la salvación, única manera. ¿Qué puedo hacer? Yo soy pecador, Señor. Ten misericordia de mí. San Lucas capítulo 18 está saliendo, ¿no? Dos personas. Uno es fariseo, otro es publicano. Los dos subieron en el templo de Dios. Un fariseo de pie, alabando al Señor. Señor, gracias. Yo no soy como igual que este publicano maldito, pecador, tan miserable. Yo soy una persona que yo estoy haciendo, ayudando a la gente, dando limosna, orando al Señor, ayunando 2 veces a la semana. Señor, Señor, Señor. Constantemente quiere poner su obra. Yo hice, yo hago, yo hice, yo hago.
publicano golpeaba su pecho. Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy pecador. No podía alzar su rostro. Pero Jesucristo estaba explicando, este hombre publicano fue justificado más que publicano. ¿A quién no justifica nuestro Dios? Solamente a los pecadores. Entonces este hombre dice que desde mi juventud yo he guardado todo mandamiento. ¿Qué me falta? Su palabra está equivocada. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, que ninguno puede guardar el mandamiento de Dios. Pero él dice que yo he guardado todo. ¿Quién es mentiroso? ¿Dios o este hombre? Este hombre es mentiroso. Hoy en día también está llevando misma filosofía. Vamos a guardar el mandamiento, vamos a guardar la palabra, vamos a vivir por la palabra. Sí, puede ayudar a la gente, puede invitar al almuerzo, puede repartir dinero, puede repartir ropa, pero no está cumpliendo todo mandamiento de Dios. Tiene que saber. Porque ninguno puede ser justificado delante de Dios por su obra. La justificación viene por la fe. La justificación viene por la resurrección de Jesucristo. Para entrar en el reino de Dios, tiene que tener la justicia de Dios. Para obtener la justicia de Dios, solamente necesita creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Este hombre estaba preguntando, ¿qué me falta, Señor? Jesucristo estaba hablando muy bien. ¿Cómo dice? Ya, el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta? Wow. Si hubiera guardado, entonces ya habría tenido la vida eterna. Pero, ¿qué me falta? Significa, le falta algo. Por eso Jesucristo estaba hablando de esta forma, como decía el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ya, mi pregunta es, ¿qué es lo que estaba poniendo Jesucristo? Sobre perfección. Perfección. Para que sea perfecto. ¿Ya? Este hombre que le preguntó a Jesucristo, él sabía, si no puede ser perfecto, justo, santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso él estaba preguntando, ¿qué más me falta? Jesucristo también sabía, si tú no puedes ser como perfecto, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Ya, actúe por mi palabra. Vende lo que tiene. Aparentemente él podía cumplir toda la palabra. Aparentemente él amaba a Dios con todo corazón, con toda la vida. Pero escuchando esta palabra, vende todo lo que tiene y luego dele a los pobres y sígueme. No podía aceptar. ¿Por qué? Está amando a sus bienes, nada más. Aparentemente él estaba amando a Dios, pero realmente en su corazón amando a sus bienes, nada más. Veamos, para ser perfecto hay dos opciones. Uno es, uno que quiere cumplir el mandamiento de Dios, si cumpla todo, será perfecto. Pero hay otra manera. Vamos a ver. Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos capítulo 10. El versículo 12. Leo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
a la diestra de Dios. Significa que Jesucristo no es necesario sacrificar varias veces. Una sola vez para siempre. Ya terminó sacrificio. Luego, como dice el versículo 13, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién es enemigo de Jesucristo? El que no acepta la obra de Jesucristo. El versículo 14, veamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así dice. Por la sangre de Jesucristo fuimos santificados. También por la ofrenda de Jesucristo nosotros fuimos perfeccionados. ¿Por qué? Una sola ofrenda hizo perfecto. ¿Quién hizo? Jesucristo hizo perfección para que nosotros seamos perfectos. Solamente debería aceptar y creer lo que está apareciendo en la Biblia. Porque en la Biblia es la palabra de Dios. Dios dice que tú eres perfecto. Dios dice que tú eres justo. Dios dice que tú eres santo. ¿Por qué? Mi Hijo amado hizo justificación, santificación y perfección. En aquel entonces, ser humano, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Solamente tiene que estar de acuerdo. Sí, Señor, gracias. Por la sangre de Jesucristo, por la misericordia del Señor Jesucristo, yo soy justo, yo soy perfecto. Eso es confesión. Eso es confesión de lo que está creyendo en Jesucristo. Por esa razón, cada palabra nos habla. Hay dos caminos. Un camino es cumpliendo mandamientos de Dios, pero el destino es destrucción. Hay otro camino. Solamente cree en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, hizo justificación, santificación y perfección. Por fe somos salvos. Uno de los dos. No tiene que mezclar. También la vida de creencia, también no por la obra, sino la gracia de Dios. Nosotros podemos predicar. Por la gracia de Dios nosotros podemos amar a Dios. Por la gracia de Dios nosotros podemos ofrendar. Por la gracia de Dios nosotros podemos sacrificar nuestra vida para poder apoyar el Evangelio. Eso es. Así terminamos el día hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está enviando los pastores, los hermanos, en esta plataforma de Zoom, Internet. Y por eso nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, también aprendiendo la palabra de Dios. Anteriormente, en la época del Antiguo Testamento, la gente quería ser salvo por su obra, cumpliendo mandamientos de Dios. Pero ninguno podía ser salvo por su obra. Por eso no pudo menos que venir al mundo nuestro Señor Jesucristo. Él cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Él nos hizo santificación, justificación y perfección. Por eso Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Señor, gracias por haber dado esta bendición. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que tengan la fe con la seguridad en sus corazones. También espero que acompañe con ellos para que ellos puedan vivir por la fe, Señor. Más ser justo por la fe vivirá. Así está escrito en Romanos capítulo 1, el versículo 17. Por nosotros queremos apoyar en su promesa. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.